Nosotros somos el aula 3 y en este curso de Ciencias Sociales, ciclo verano, vamos a conversar un poquito sobre el feudalismo. Vamos a centrarnos ahora un poco en la historia universal. La semana pasada hicimos un poco de historia del Perú. Y el feudalismo es posterior a la época de Grecia y Roma, que ya lo estudiamos también en la clase 2. ¿Qué entendemos nosotros por feudalismo? Bueno, primero hay que contextualizarlo en el tiempo y en el espacio. Ahora, el feudalismo va a ser un fenómeno político, económico, social, cultural, hasta me atrevo a decir que geográfico, que se desarrolló aproximadamente entre los siglos, a ver, ¿qué siglo es ese? Tú mismo eres. ¿Qué siglo es este? ¿4? ¿11? Dime, ¿qué siglo es este? 4. 4 dicen por ahí, ¿quién da más? ¿Qué siglo es? Vamos. 9. Ya, del siglo 9 al siglo 13. Y esto no ocurrió en todo el mundo. Ocurrió en una parte pequeña del mundo, que es lo que estudiamos. Básicamente en Europa occidental. Y profesor, hágame recordar, por favor, ¿qué es occidental? ¿Derecha o izquierda del mapa? Vamos a ponerle un centro entonces, si no nos acordamos, hay que ponerle un centro. Si este es el centro, tú sabes muy bien que arriba es el norte y abajo es el sur. Pero, ¿cuándo hablamos de oriental y occidental? A ver. ¿A la derecha qué es? Creo que era derecha, creo que es este. ¿Este u oeste? Este. Este. Y a la izquierda, oeste. Recuerda la mnemotecnia. Los puntos cardinales, profesor, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, profesor. Sí sé, pero me acuerdo con la mnemotecnia de no sé. Norte, oeste, sur y este. ¿Sí? Claro, tú sabes que por convención al oeste no se le pone la O porque se puede confundir con qué número. Con el cero. Se puede confundir con el símbolo de grados. Entonces se le pone W por su inicial en inglés. Pero al este también se le llama oriente. Y adivina, al oeste, ¿cómo se le llama? Ah, vos puedes. Occidente. Entonces, si decimos en el sector occidental de Europa, nos estamos refiriendo al lado izquierdo. Por eso no le creo. Acá está el mapa. Yo no miento, mira. Todo esto es Europa. Todo esto es Europa. Está acá. En estos reinos, aquí se va a desarrollar el feudalismo, en la parte occidental. Entonces el mapa de Europa hacia el año 1000 ha cambiado mucho ya para la actualidad. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de este sistema feudal? Bueno, básicamente es cuando se acaba el esclavismo. El esclavismo fue antes del feudalismo. Habían esclavos a los cuales se les torturaba, se les compraba y vendía como si fuera cualquier cosa, se les negociaba, y nunca podía ser el esclavo igual que un ciudadano, desde Roma y en las culturas que estuvieron antes. Pero cuando se desintegra Roma, surgen los siervos, personas que trabajaban por un contrato a cambio de algo. El esclavo no tenía ningún tipo de beneficio. Al desintegrarse Roma, los reinos bárbaros tienen otra forma de trabajar. Entonces, se va desarrollando la servidumbre. Esos siervos que trabajan generalmente en el campo van a buscar protección. Y la protección la va a dar un rey, que va a ser conocido como el principal señor feudal. Y luego de ello ya surgirán otros señores feudales. Algunas características en el aspecto económico, por ejemplo. En el feudalismo no se le va a dar tanto énfasis a lo que es el comercio, a las grandes transacciones por el mar Mediterráneo, no. Lo que va a primar aquí, lo que va a importar, es la tierra. Y si la tierra es lo más importante, ¿qué actividad van a desarrollar las personas?
La agricultura. Agricultura. La agricultura. Claro, hay actividades complementarias, como por ejemplo la ganadería y la pesca, pero la más importante es la agricultura. Acá tú puedes ver, mira, labor agrícola. Este es un dibujo de cómo era un feudo. Todo esto es un feudo. Un feudo es una gran porción de tierra. Y dentro de estas tierras vamos a encontrar, por ejemplo, el castillo, donde vivía el gobernante, es decir, el señor feudal. Aquí su castillo. Cerca del castillo habían tierras señoriales. Son tierras que le pertenecen al señor feudal y que van a ser trabajadas por los campesinos. Pero toda la producción que se tenga aquí va a servir para alimentar a la corte del señor feudal, todo el castillo, todo lo que vivan aquí. Obviamente el señor feudal es gobernante, él no va a ensuciarse las manos trabajando en el campo, él va a contratar siervos. ¿Y de qué manera le va a pagar a los siervos? Bueno, le va a decir, te voy a dar un lugar para que vivas, una aldea, y te voy a dar tierras prestaditas nada más, ¿ah? Tú no eres dueño, te voy a prestar esas tierras para que tú trabajes y puedas sacar tu comida de ahí. A cambio, me tienes que dar un pago de dinero, a cambio me tienes que dar un poco de tu producción, y a cambio me tienes que trabajar estas tierras para yo también comer. ¿Mm? De esa manera funcionó el sistema feudal, y la gente vivía feliz. No era esclava, la gente trabajaba de manera servil, son siervos, no eran esclavos. Ya no había esas torturas, ¿no? Y claro, más a un costado habían las villas. Las villas eran tierras que no eran del señor feudal, pero había campesinos que se habían apoderado de esas tierras, y como eran improductivas, venían a robar a estas tierras de acá, del señor feudal. Por eso el término villano. ¿Qué significa villano? ¿Que es malo? No necesariamente. Villano, el que vive en la villa. Y claro, en la época medieval, esas villas eran habitadas por delincuentes. Pregunta. Como te digo, la tierra fue lo más importante, por lo tanto, importancia a la agricultura. Gran dedicación a la actividad agrícola. También hubo pesca, ganadería, minería, también. Una ligera industria llamada manufactura, antecedentes de la industria, pero lo que primó fue la agricultura. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? En el aspecto político, bueno, te comento que existía un rey. Había un rey, pero nadie sabía ni siquiera quién era el rey. No le daban importancia al rey, porque ni lo veían, no era cercano el rey a la población. El rey gobernaba, sí es cierto, pero la población, ¿de quién dependía principalmente? ¿De quién hemos dicho? A ver, acuérdate, ¿de quién hemos dicho? Del señor feudal. Eso, acá está, del señor feudal, del señor feudal. No importa quién sea el rey, ¿existe un rey? Sí existe un rey. El rey está por acá, también en su propio castillo, su propio palacio, su propia corte, él es el rey. Ya está, el rey. Él gobierna, sí es cierto. Pero quien tiene la decisión dentro del feudo, dentro de todo este feudo, es el señor feudal. Y el señor feudal era tan importante que los reyes incluso les tuvieron miedo a los señores feudales. Y por miedo no ponían orden. Por miedo no le decían, oye, señor feudal, tienes que tratar bien a tus campesinos. No, no le decía nada. Al contrario, el rey apoyaba al señor feudal para que el señor feudal también lo apoye a él. Y así. Este sistema fue un sistema de alianza, un sistema de ayuda, donde prácticamente el rey era el principal señor feudal porque era dueño de todo, de todo. Y el señor feudal era el principal vasallo, ayudaba al rey. Entonces, bajo ese sistema, vemos en el aspecto político que existe un rey que reina pero no gobierna, es decir, está de imagen, tiene su corona, todos lo respetan, sí, pero quien gobierna y toma las decisiones es el señor feudal dentro de su propio feudo. Por eso, el rey trata de ganarse la ayuda del señor feudal. Una vez que son aliados,
son amigos, se han jurado fidelidad y ayuda mutua, los reyes pueden participar en diferentes guerras, como fue la Guerra de los 100 años, por ejemplo, como fue las cruzadas, porque saben que van a tener el apoyo de los señores feudales, que tienen su propio ejército, su propia caballería, su propia guardia. No están solos los reyes, reciben el apoyo de los señores feudales. Por ejemplo, mirad, él es un señor feudal, o el rey, como quieren llamar. Debajo de él se encuentra su vasallo. Es su principal sirviente. Este vasallo contrata a los siervos para que trabajen en el campo. ¿Qué le tiene que brindar el señor feudal a este vasallo? Protección militar, para que ningún pueblo venga a conquistar a estos vasallos. Defensa judicial, de repente este vasallo dice, señor feudal, mi vecino me ha robado dos ganados, dos cabezas de ganado, se ha llevado 2 vacas. Y el señor feudal tiene que poner justicia. Y tiene que darle las tierras necesarias para que el feudo pueda mantenerse y todos puedan alimentarse. A cambio, el vasallo le tiene que dar ayuda militar. Si es que el rey o el señor feudal van a la guerra, el vasallo tiene que pelear, combatir, enviar a su caballería, a su escudería, etc. El vasallo también le va a dar consejo, porque dice que el señor feudal quiere irse, por ejemplo, a una guerra, pero el vasallo tiene que decir, no nos conviene ir a esta guerra, porque podemos perder, y no hay mucho que ganar, los minerales y recursos de ahí no son muy buenos. Vamos a conquistar este otro país, por ejemplo, ¿no? Y así, de esa manera funcionaba. Y tiene que darle también ayuda económica, tiene que darle dinero. En 3 ocasiones específicas. Primera, cuando el señor feudal es capturado en guerra. Segundo, cuando el hijo del señor feudal se corona como caballero. Y tercera, cuando la hija del señor feudal se casa por primera vez, la hija mayor. Entonces, era un sistema de ayuda mutua. Para eso, se trabajó con algunas ceremonias, tanto del señor feudal como con el vasallo, unas ceremonias que hacían juntos. Primero, la ceremonia del homenaje, en la cual el señor feudal le juraba fidelidad al vasallo y viceversa. El vasallo también le juraba fidelidad al señor feudal. Le decía, te voy a servir hasta mi muerte, a cambio de los beneficios que ya hemos mencionado, que eran estos aquí. Y el señor feudal le protegía, pues no le juraba protección, ayuda, etc. Luego de esa ceremonia de fidelidad, un tipo de matrimonio, algo así, había que dar algo a cambio. Tú sabes que en el matrimonio pues entrega el anillo, un anillo de compromiso, de matrimonio. Pero en la época medieval había la entrega de otros objetos que también eran muy válidos. Esto se daba en la ceremonia de investidura. Sí, se podían entregar anillos también. El señor feudal le daba un anillo muy fino a su vasallo. Le podía entregar su espada personal, su propia espada, su escudo, le podía regalar un caballo, le podía regalar dinero. Pero lo que más la gente quería eran tierras. Es por eso que aquí en esta ceremonia se entregaba un bien. A ese bien se le llama feudo. Y con el tiempo, el feudo pasó a llamarse a la tierra. Ya no a los objetos, sino a la tierra. Por eso el sistema feudal. Y por último, la ceremonia de la fe. Una vez que se han jurado fidelidad, ya se ha hecho la entrega por parte del señor feudal de un bien, que es el feudo, la iglesia, que siempre está presente en todos los acontecimientos medievales, daba por válido ese tipo de contrato. La iglesia decía, el señor feudal y el vasallo se han jurado fidelidad a voluntad propia y para eso yo soy testigo, decía la iglesia católica. Y la iglesia también cobraba una parte de dinero por estas ceremonias. Todo se ha hecho bajo la mirada de Dios. Así decía la iglesia católica en esta época. Vamos con las preguntas. En el aspecto social, a ver, ¿qué pasaba en la sociedad en esta época? Bueno, en esta sociedad, la iglesia impuso una forma de vida, algo que nosotros hoy en día pues cuestionamos, pero para esta época la iglesia dijo,
Así es porque Dios lo manda y así tiene que ser. Y mira cómo vivían. El rey y su familia, con todos los nobles y la corte, vivían en un gran castillo. Cerca de este castillo y ayudado, afianzado porque trabajaban de la mano, eran amigos así, el rey y los sacerdotes, se encontraban acá un tipo de monasterio, un tipo de iglesia, donde se encontraban, pues, donde vivían los sacerdotes, los clérigos, los curas, como tú quieres llamarlo, ¿no? A veces podían vivir en el castillo también, a veces, se daba el caso. Y la mayor cantidad de gente vivía en casas pequeñas, muy arcaicas, muy precarias, muy antiguas, y estaba formada por campesinos que tenían que trabajar la tierra. Era su función. Todo esto es un feudo, mira, un feudo. Y aquí se estableció un sistema social muy diferenciado. Cuando tú siempre ves una pirámide social como esta, así, recuerda que en la parte de arriba, en la cima, en la cúspide, se encuentra la gente más importante de esa sociedad, que son muy pocos, pero son los que gobiernan. En este caso, el rey y su familia. Debajo de ese grupo social, ya un poco más amplio, se encuentran los demás nobles, que son familia del rey o familia de los antiguos reyes, los nobles. Debajo de este grupo de nobles se encuentra ya el clero, es decir, los religiosos y sacerdotes, que también tienen cierta influencia y trabajan de la mano con el rey. Dentro de los nobles podemos mencionar también a los señores feudales, ¿no? Y por último, la mayor cantidad de gente, el sustento de toda esta sociedad, el sustento de toda la pirámide, la base, los campesinos, el grupo mayoritario, pero que tenía el trabajo más pesado. Es decir, labrar la tierra, arar los campos, llevar al ganado, extraer los peces del mar, de los ríos, etc. Y abastecer de alimentación a todos los campesinos. Este esquema se ha mantenido durante diferentes épocas. Desde la aparición del hombre se ha dado un tipo de esquema de jerarquías, pasando por el esclavismo y hasta el día de hoy se pueden aplicar pirámides sociales a nuestro país, a nuestro gobierno, ¿no? Dentro de esta pirámide social se encuentran tres grupos de personas que la iglesia los definió muy bien: los velatores, los oradores y los laboradores. Vamos a entender este esquemita, vamos a entender este esquemita.